¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro focus group virtual. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse su tiempo y estar con nosotros. También recalco de que ustedes han sido seleccionados porque cumplen con nuestros requisitos planteados en nuestra investigación. Y bueno, esta sala tiene el objetivo de conversar acerca de la pandemia y sus efectos en la gastronomía. Como les repito de nuevo, esto solo va a ser una conversación sobre la gastronomía en general, así que por favor les pido que contesten las preguntas que les vamos a hacer eh, sin miedo, porque no van a ser juzgadas, no existen respuestas incorrectas, y así que siéntanse libres de contestarlas. Bueno, en esta ocasión yo voy a ser la moderadora. Mi nombre es Ana Gabriel, soy estudiante de IDAP, tengo 22 años y soy del distrito de Surquillo. Igualmente, voy a tener mis compañeros que van a estar moderando y van a presentarse uno por uno, pero por mientras les voy dando el nombre de cada uno, como Elvira Pérez Segarra, Lucía Asunción, María Celo. Asimismo, les invito a ustedes, por favor, a presentarse. Les agradecería que me facilitaran diciéndome su nombre, su edad y de dónde vienen ustedes. Por favor. Empiezo yo. Mi nombre es Jonathan Padilla, tengo 24 años y soy de Surquillo. Ok, gracias, Jonathan. ¿Alguien más, por favor? Yo me llamo Daniel Pérez, tengo 20 años y vengo del distrito de Surquillo también. Ok, gracias, Daniel. El siguiente, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Kenny, tengo 34 años y también vengo del distrito de Surquillo. Bueno, muchas gracias por su participación. Así como me han ido contestando Jonathan, Daniel y Kenny, en ese orden me gustaría estar dando las preguntas y que me respondan según en el orden que me han indicado. Bueno, vamos a empezar primero, como ya les dije, esto es de gastronomía y quisiera saber cuál es su plato favorito de ustedes. Empieza Jonathan, ¿cuál es tu plato favorito? Ah, mi plato favorito es Luis Carlos Pobre, pero bien pobre. Dale, por favor. Sí, es rico. Muchas gracias, Jonathan. Daniel, Arroz con pollo. arroz con pollo, es tu bandera. Gracias. Y Kenny, ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es el seco de cabrito. El seco de cabrito. Wow. Ya, gracias. Bueno, qué bueno, sus platos favoritos, como verán, también son muy diferentes a varias personas. Yo quiero recalcar que existen un montón de platos que representan al Perú y cada una va a transmitir lo que viene a ser el recinto, la región, el departamento en sí, con sus costumbres y sus maneras de preparar, ¿no? Porque cada uno tiene su propia historia, así como ustedes me han mencionado, el bistec a lo pobre, el arroz con pollo, el seco de cabrito, cada uno es un plato muy fundamental y representa a una cierta parte del Perú. Bueno, también decir que actualmente Perú es catalogado, reconocido a nivel internacional por la gastronomía, ¿no? Ya nos miran desde ese paradigma y eso antes no era así, antes no nos miraban, ni siquiera era reconocido Perú, pero actualmente ya lo es, incluso está compitiendo con las grandes cocinas del mundo, como lo es Francia, Italia y China. Así que deberíamos sentirnos muy orgullosos por la variedad que poseemos en ese sector culinario. Y bueno, ahondando más en este tema, me gustaría saber la opinión que ustedes tienen acerca de la gastronomía de nuestro país. Empezamos de nuevo con Jonathan. ¿Qué opinas acerca de la gastronomía peruana? Hoy, ¿qué no opino, más bien? Es que la gastronomía peruana hay un montón de cosas ricas y hay una gran variedad de platos, de ingredientes que hacen que la gastronomía peruana pueda ser así espectacular y muy variada, de sabores únicos, incluso combinando sabores y es como que 10 de 10. Eso es lo que opino con respecto a mí, ¿no? Nada más. Estoy
orgulloso de la gastronomía Sí, claro, por supuesto, recontra. de tu bandera, ¿no? Pues digo, ya estamos siendo reconocidos a nivel mundial y eso Sí. es muy virtuoso para nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Daniel, ¿tú también qué opinas acerca de la gastronomía de nuestro país? Ah, la gastronomía de nuestro país creo que es una de las cosas más potenciadoras que tiene a nivel mundial, porque hace al país conocido. Al momento de que el país es conocido, como que es poco de otros países para alimentar el turismo. No solamente es como que algún sello nacional, sino también es algo que favorece a nuestro país para que vengan otras personas de otros países a sostener, o sea, con su dinero como que poder potenciar un poco la economía del país. No solamente es algo como algo rico, o sea, sí lo es, pero también es algo que ayuda mucho a la economía del Perú. Claro, sí, concuerdo contigo, sí. Abre muchas puertas a lo que viene a ser porque las personas empiezan a trabajar, porque hay mucha demanda en ese sector y hay que cubrirlo. Tienes razón, Daniel. Gracias. Igualmente, Kenny, igual, ¿tú qué opinas de la gastronomía peruana? Yo creo que así como han ya hecho sus comentarios, creo que opino exactamente lo mismo. Somos un país bastante diverso y en cuanto a la gastronomía, ya se está notando que tiene bastante notoriedad a nivel mundial. Ya se está reconociendo al Perú básicamente como el país de la gastronomía. Eh, Entiendo que hay muchos países también que, digamos, tratan como que de imitar un poco la gastronomía del Perú. Hay países también que tienen muy buena gastronomía, pero de hecho la de nosotros es la que más resalta, ¿no? Y bueno, eso creo. Gracias, Kenny. Sí, tienes razón. Otros países también intentan igualar, pero ya con sus toques también, ¿no? Pero ya queda de raíz que nosotros somos los que estamos desarrollando esa potencia y no nos van a igualar porque tenemos otros recursos que no se igualan en otros países. Muchas gracias, Kenny, por tu aportación. Igual, bueno, ¿no? Estamos ahondando en lo que es la gastronomía. Antes la gastronomía en el Perú, empezó poco a poco y se fue abriendo mucho más gracias al sector del turismo, porque las personas deseaban conocer los platos del Perú. Y apoyándose en el sector del turismo, la gastronomía pudo crecer más, ¿no? La gente empezó a hablar de boca a boca de que sus sabores eran muy exóticos, eran muy intensos, apasionados, y fue llegándose así, y así pudo llegarse a reconocerse a nivel mundial. Eh, bueno, ahora quiero hablar en algo que nos pasó a todos en el año 2020. Como recordarán, nos afectó la crisis mundial, ¿no? La pandemia por el COVID-19. Yo quisiera saber en esta parte cómo les afectó personalmente esta enfermedad, cómo lo vivieron, cómo se sintieron, todo lo relacionado en sí a la pandemia en su aspecto personal. Empezamos con Jonathan, por favor. Bueno, ¿cómo afectó la pandemia? De manera laboral, y creo que hablo por una gran mayoría de la parte, fue que perdimos el trabajo, pues, y eso afectó económicamente de manera terrible para cada uno y para cada familia, ¿no? Porque unos somos, como que aportamos una cantidad en casa para los alimentos, para el alquiler, para la comida, y al ver que ya no tenemos esa entrada, era un poco tedioso y preocupante porque no sabíamos qué iba a ser, ¿no? Y creo que esto se aplicó en la mayoría, por no decir en todos los trabajos que cerraron, ¿no? Llámese de rubro, no sé, constructoras, supermercados, restaurantes, que es lo que estamos conversando, seguridad, construcción y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí. Bueno, es la coma que se dio, ¿no? La coma en el Perú. No sé, de todos empezó a morir porque fueron reglas del Estado, ¿no? Gracias, Jonathan. Y bueno, igual, Daniel, ¿qué impacto tuvo la pandemia en ti, en tu vida personal, en lo que experimentaste tú en ese transcurso del tiempo? A nivel personal, también pues siento que fue, bueno, yo no sé, yo no soy dueño de un negocio o tengo un familiar que tiene un restaurante, pero
Lo que sí afectó fue de que, de todas maneras, la gente que por un momento no escape de lo usual, de tener que estar en casa, preparar sus cosas ellos mismos, como que una salida a un restaurante era como algún momento de diversión. Al momento de quitar eso, es como también influye mucho a las familias en no poder tener un momento de entretenimiento. Y hasta también, de cierta manera, como que también los negocios pequeños también tuvieron que cerrar por el hecho de falta de ingresos, como no tenían la posibilidad para poder atender, obviamente eso afectó demasiado. Y tuvieron que cerrar, otras familias se quedaron sin empleo. O sea, si como cerró uno, se perjudicaron la mayoría, porque no solamente es restaurantes, sino también personal de meseros, cocineros, la gente que trae los recursos, como los ingredientes, los vegetales. Todo se perjudicó a base de uno. De las imposiciones que proveyó el Estado, ¿verdad? Sí, también concuerdo. Fueron épocas muy tristes, diría yo. Y por último, Kenny, a ti en realidad, ¿en qué te afectó la pandemia? Ah, bueno, en realidad la pandemia nos ha afectado en muchas cosas, ¿no? Tanto lo familiar, lo emocional, lo laboral. De hecho, digamos que la parte familiar, pues pérdida de familiares, en la parte laboral también ha afectado bastante, al menos en la empresa donde trabajo, el tema de las utilidades, los ingresos, las ventas, todo eso cayó bastante, ¿no? Por el tema de la pandemia. Entonces, si es que lo llevo también a un tema de opinión en cuanto a la gastronomía, de hecho creo que todos sabemos que también cayó de una forma bastante desastrosa. Y, y nada, creo que la gente ha tenido que ser bastante, se ha tenido que adaptar en realidad, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a la misma situación, al mismo problema que teníamos. Y creo que eso es lo que ha hecho la gastronomía también en el Perú, ¿no? Tratar de adaptarse al igual que otras empresas. Claro, la mayoría tenía que adaptarse porque si no lo hacía, desaparecía, como también nos comentó Daniel. Y bueno, y ya vamos a recordar como base esta pregunta, ¿no? De la pandemia, porque en el año 2020 el presidente Vizcarra impone esas reglas, ¿no? De que no debemos salir, el confinamiento, para tratar de evitar que se propague más la enfermedad. Y como dijo Jonathan, esto afectó mucho a lo que viene a ser, disculpen Daniel, afectó demasiado a lo que viene a ser la gastronomía, porque la gastronomía da un papel importante a la economía. Hay un dato estadístico del Mincetur donde se recalca de que él es aportante de 5.000 millones al año. Y esto se vio en decaída cuando empezó la gastronomía con los cierres, porque a raíz de eso empezaron a quebrar porque no habían ingresos. Y como dice Kenny, los que no pudieron adaptarse también llegaron a cerrar, llegaron a quebrar y desaparecieron, haciendo un auge más en la economía. O sea, es otro papel importante para darnos cuenta que la gastronomía es un plus en nuestro país para el desarrollo. Bueno, y eso, bueno, sería lo más importante ahorita, ¿no? Recalcando. Yo quiero saber, frente a todo lo que se hubo en la pandemia en sí, ¿cómo vieron las políticas que se aplicaron, las medidas de seguridad que se dieron en ese transcurso a los restaurantes gastronómicos? Si estuvieron de acuerdo o no con lo que se presentaba. Por favor, su opinión de Jonathan, ¿no? Recalco de nuevo la pregunta, ¿crees que el sector gastronómico supo sobrellevar en esta crisis sanitaria? ¿Pudo sobrellevar esta opción? Eh, déjame pensar un ratito. ¿Estás de Es- acuerdo así? no estoy muy seguro si el sector gastronómico supo sobrellevar, porque en realidad las medidas no vino del sector gastronómico, vino del Estado. Bueno, ellos fueron los que impusieron las leyes para que poco a poco el sector gastronómico como tal se activara. Pero si me voy específicamente al sector gastronómico,
creo que en parte no supieron sobrellevar algunos sectores, así como dijo Kenny, de que no supieron sobrellevar este punto y algunos tuvieron que cerrar, obviamente. Otros que se mantuvieron haciendo tal vez pedidos pequeños de comida y este tema, ¿no? Y mediante ya que el tiempo iba pasando, las normas iban actualizándose, las dosis de la vacuna ya estaban en camino, ya comenzaron a cambiar las normas donde el que tiene 2 vacunas, el que tiene 3 vacunas, el que solamente son comidas para llevar, de repente pueden estar en el local pero con 2 mascarillas, y ya solamente se lo quitan al momento de comer, luego se lo colocan, ¿no? Pero si hablamos del principio de cómo el primer impacto que tuvo la gastronomía, yo creo que no supieron sobrellevarlo muy bien. Tal vez más adelante, y actualmente sí, pero en el inicio creo que les costó muchísimo poder adaptarse y poder cambiar algunas cositas para que se puedan levantar nuevamente, ¿no? Claro, Jonathan. Sí, es cierto. Al principio sí les costó y se notaba en el esto, ¿no? Aparte que tuvieron que hacer mucha inversión, como dices tú, no fue ellos, por parte de ellos nacerles, no fue porque les impusieron eso. Tienes razón en eso. Gracias, Jonathan. Igual, Kenny, cambiando la pregunta, ¿cómo crees que el sector gastronómico, trató de manipular esta situación con la imposición del Estado? Am, yo creo que el sector ha sido resiliente a eso, a eso estipulado, ¿no? Por el Estado, porque si bien es cierto, todas las cosas se han ido levantando de a pocos, ¿no? El Estado, digamos que ha sido como que el director de, de estas normas que ha ido imponiendo. Y creo que la parte gastronómica, o no sé, pues hablando ya netamente de temas de restaurantes, puntos de venta de comida, lo único que han tenido que hacer es acomodarse a ello, ¿no? Porque de lo contrario, pues el Estado podía venir de cierta manera y decir, no, no cumples con estas cosas, entonces simplemente no abres, ¿no? O no cumples con tales parámetros y simplemente no puedes hacer repartos. Entonces, lo único que les ha quedado para poder seguir trabajando y para que, digamos, puedan levantar esa economía es simplemente ser resilientes, adaptarse a esas normas, y es la manera que han podido, de cierta manera, sobresalir, unos más que otros, porque, digamos, muchos perdieron, digamos, capital como para poder trabajar, pero también hay otros, de repente los restaurantes un poco más grandes, que tienen de repente mayores inversionistas o tienen un capital mucho mayor, han podido sobresalir más, que es lo que vemos que son digamos, las empresas grandes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, y tanto los restaurantes pequeños, ellos han ido pues saliendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, y es más, hasta ahora vemos lugares que se mantienen cerrados porque no tienen todavía el presupuesto como para poder volverse a integrar, ¿no? a la economía. Eso es lo que creo. Gracias, Kenny. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Igual, lo mismo con Daniel, por favor. ¿Crees que el sector gastronómico actuó bien de acuerdo a la imposición que se le dio al Estado? La verdad creo que no, porque esto, como fue algo nuevo, nadie se esperaba que sucediera algo como esto. Fue algo de impacto mundial. Y obviamente como nadie tenía un plan de acción hacia pandemias, es como todo el mundo lo dejó en frío. Entonces lo que ocasionó de que, de todas maneras, como que tocando eso de que adaptarse, unas franquicias supieron adaptarse y generalmente cuáles fueron las que tenían más capital, como las que son de extranjero, como KFC, las que son de fast food, ellas pudieron como que adaptarse mucho más. Pero los restaurantes menores, como una franquicia, o sea, por ejemplo, un restaurante que está como en la esquina de la casa de alguien, eso obviamente se tuvo que quedar cerrado por un tiempo hasta que pudiese encontrar una manera de poder volver a abrir y esto, poder ejercer su negocio. Por ejemplo, también esto, cuando sucedió esto, sucedió que salieron varios restaurantes que no tenían locales, pero eran todo por delivery, o sea, fueron adaptándose poco a poco. Por ejemplo, hubo una pollería que yo conocí que no tenía locales. Ellos solamente como que tenían una pequeña página en donde
hacías tu pedido y ellos de frente te lo traían a tu casa, pero si tú pedías una información sobre un local, no tenían. Después de tiempo pudieron sacar uno, pero solamente podían abstenerse a un cierto distrito. Entonces ellos ahí ejercían, pero como no tenían suficiente capital para poder abrir un restaurante o otra franquicia de otros lados, como que se mantenían de esa manera. Y ese es el caso de de varios restaurantes actualmente, que no tienen locales, pero solamente actúan de manera de delivery. Gracias, Daniel. Sí, tienes razón. No había presencia de local y todo lo hacían digitalmente. Sí, hemos encontrado varios tipos de locales de esa manera, ¿no? De una manera de adaptarse ante la imposición que había el Estado y no tener esa plata del presupuesto de colocar todo lo que el Estado le proponía, ¿no? Que tenía que tener un restaurante en sí. Tienes mucha razón. Ahora, en general, también yo quiero acá recalcar algo y ahondarles que en el transcurso del tiempo, ¿no? Si nos acordamos cómo eran los restaurantes, que era todo por la manera tradicional, por una forma así decirlo, algo convencional, que empezaban a repartirse sus cosas, señorita, yo quiero esto, y todo era hasta ahí, no había delivery tan posicionado aquí, pero actualmente ya es un servicio que se demanda como un plus, o sea, el servicio de acá no te cobran por hacer delivery. Entonces, en esa parte es una forma de adaptación que tuvo el poder gastronómico, ¿no? Como dicen, igual otros sectores aplicaron lo mismo, no pudieron aplicar lo que el Estado les decía, y su otra forma de accionar fue a través de los deliveries. Eh, bueno, también quiero recalcar que frente a esos negocios que ustedes nos hablan, por ejemplo, tú, Daniel, nos dices, ¿no?, de que no tenían también presupuesto. El Estado llegó a darles una subvención económica a aquellos que necesitaban, ¿no?, el préstamo. Pero igual, dejamos recalcar de que de esta forma igual se endeudaron algunos. Algunos no pudieron sobrellevarlo y también llevaron a la bancarrota. Como que no es un medio necesario que el Estado tampoco les influyó o facilitó para que puedan surgirse a la economía y no perderse, ¿no? No quebrar, no voltar todos sus sueldos. Bueno, y ahora quiero invitarles a participar en sí de lo que hemos estado hablando, de la gastronomía y cómo la pandemia los afectó en sí. ¿Cuáles serían los puntos más importantes hasta el tema hablado? Por favor, Jonathan, ¿cuál crees que es lo más importante acerca de la pandemia y su efecto en la gastronomía? Perdón. ¿Cuáles son los puntos importantes que tuvo la pandemia en la gastronomía? Lo primero, creo que el Perú no estaba preparado para una pandemia. En el tema gastronómico, las empresas tampoco se esperaban que pase una cosa así. Creo que comentó Daniel que la mayoría les agarró frío, ¿no? Y bueno, yo creo que los puntos importantes serían cómo, a pesar de no estar preparados, poquito a poquito fueron adaptándose y pudiendo reinventarse, creo que sería la palabra correcta, de cómo ofrecer y brindar sus servicios a su público como tal. Y, y bueno, no, y eso sería todo. Esos serían los puntos importantes. Al principio que Perú no supo manejar este tema en todos los sectores, obviamente en el sector gastronómico, y de cómo poco a poco subieron a afrontar este problema para poder volver a crecer, ¿no? Como cada restaurante, de manera particular, ¿no? Porque no todos son por igual, en este caso, las grandes y los chiquitos. Ujú. Claro, ya, gracias, Jonathan. Daniel, ¿tú cuáles Ah, crees que son los puntos importantes en este tema hasta ahorita? ya, los puntos importantes son Espera, ¿puntos importantes en qué sentido? Los puntos importantes acerca de la pandemia y el efecto que tuvo en la gastronomía en sí, en general, de lo que tú creas conveniente, ya sea del Estado, de la pandemia en sí, de la misma gente.
Yo creo que sería como el adaptarse a las nuevas formas para poder seguir a flote el negocio que tienen ellos. O sea, creo que eso sería en sí como que lo más importante que vi, porque de todas maneras el Estado no estuvo muy preparado para así que digamos, para poder sustentar, ni siquiera pudieran, es como que mucho el sector salud se pudo estar tan preparado que fue como que la base importante, imagino, tampoco pudieron controlar el resto. Siento que lo más importante fue eso, pues el adaptarse a las nuevas circunstancias. Adaptarse a las nuevas circunstancias. Ok, gracias, Daniel. Igual, Kenny, ¿tú cuáles crees que es el tema más importante acerca de la pandemia y los efectos en la gastronomía? Disculpa, no entendí bien la pregunta. ¿Tú me dices cuáles son los puntos importantes de lo que tú nos has cuestionado No, o de lo que yo pienso? de lo que tú piensas, sí, de los puntos más importantes que consideras que ha pasado de la pandemia y los efectos que ha tenido en la gastronomía en sí. Lo que tú piensas en general. Yo creo que uno de los puntos importantes a resaltar, creo que es digamos, la manera que ha tenido el peruano de poder afrontar esto, ¿no? Muy aparte de que si el Estado estuvo o no estuvo preparado, si es que de repente por ahí el MINSA tampoco estuvo preparado, creo que se rescata esa parte de que, digamos, hemos podido salir adelante en base a lo que hemos tenido a la mano, pero también, bueno, si le vemos el lado negativo, sí, pues, o sea, de cierta forma creo que nadie se esperaba esa pandemia, nadie se esperaba que iba a ser tan, digamos, tan fuerte, y sí creo que todo ha sido una cuestión de adaptación, ¿no? Es lo que resumo. Ok, muchas gracias, Kenny. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora más bien les queremos invitar a un debate que si ustedes pueden estar hablando acerca de lo que viene a ser las medidas que tuvo el Estado, los temas a exponer, así como han dicho ustedes, de los puntos que me recalcaron que eran importantes. Por ejemplo, Jonathan dijo de que el Perú no se encontraba preparado. Daniel también dijo de que era por un proceso de adaptación, y bueno, Kenny también concordó que era por la adaptación en sí, ¿no? O sea, me gustaría que pongan otra vez en puntos relacionados con lo que han dicho anteriormente acerca de lo que viene a ser las medidas preventivas que puso el Estado. ¿Alguien estuvo de acuerdo con esas medidas? En conclusión, disculpen. Jonathan, ¿estuviste de acuerdo con las medidas que el Estado propuso? ¿Te Mm. consideras que fue el adecuado? Los movimientos que empezó a mandar el Estado para el sector gastronómico, ¿crees que fueron los adecuados? Bueno, uy, no estoy seguro de estar de acuerdo porque, bueno, si bien es cierto, el Perú es un país no de primer mundo, y si lo comparamos con otros países, han tomado mucho mejor el tema de la pandemia, ¿no? Supo cómo ordenarse, supo cómo llevarlo, supo cómo afrontarlo, y eso se ve reflejado en cómo está sostenible, por así decirlo, el desarrollo de sus países. Caso contrario que Perú, que todo fue un poco a la paporreta, por así decirlo. El Perú trató de poder llevar bien este tema, pero como dijo Daniel, si no supo eh, manejar el sector de, de de que los demás sectores también van a estar ahí, ¿no? Y no como que... Y bueno, y también concuerdo con lo que dijo que en esta parte donde por parte del peruano es que supo también cómo afrontar estas situaciones, porque algo que caracteriza a los peruanos es que a pesar de los problemas que tengan, sabe buscar la manera de cómo llevar esta situación y poder sacar el mejor provecho, que fue la mayoría de los emprendedores, en el caso gastronómico, no se quedó atrás en este tema. Pero de acuerdo a lo que eh, el ministerio, perdón, eh, se me fue. La, el- la organización que se encarga de hacer estos temas, dijo lo mejor, entre comillas, que se puede hacer para poder reactivar, ¿no? Tal vez. Y por ese lado,
mm, en- se pudo llevarlo entre comillas de mejor manera para poder de nuevo salir, ¿no? Porque si no hubieran habido medidas tampoco, no es como que hubiéramos caminado en el vacío y no se hubiera podido reactivar nada, ¿no? Era aceptarlo o no hacer nada. Y creo que la mejor opción, aunque no sea la más viable, era aceptarlo de todas maneras, ¿no? Porque si no, no hubiéramos quedado nada en el sector económico también. Sí, claro, fue una medida desesperada, pero llegó a funcionar. Peor hubiese sido que no hubiesen tomado cartas en el asunto, como pasó en otros países que se fueron a pique. Y bueno, recalcando lo que vienen a ser las medidas en sí, como lo que es en los restaurantes, ¿no? El aforo limitado, el, la constancia de las vacunas de las dosis, o sea, en este caso las 3 dosis. El otro es la prueba de anti-COVID, o sea, que no demuestra que esa persona ha sido contagiada de COVID o que tenga COVID actualmente. Y otra medida de seguridad que me estoy olvidando, son esas tres, ¿verdad? Ah, y el protocolo de bioseguridad, disculpe, tal cual, como lo que viene distancia de 2 metros, el tapaboca, doble tapaboca, el uso de gel, para desinfectarse las manos. Tú de estas cuatro, ¿cuál consideras que es la más importante? ¿O consideras que son todas en sí? ¿O que alguna de estas no tiene sentido para sobrellevarse? Eh, Igual sigo contigo, Jonathan. ok, ok. Este, ¿cuál fue perdón, cuál fue el más importante o cuál no me pareció el más importante? Ajá, o sea, tu opinión libre, digamos, ya sea de que te parece más importante alguna o consideras que son todas o que tal vez una es la que está de más, o sea, en Ah, sí, vale. en general. Eh, Ajá, yo creo que más importante para mí es el tema de las vacunas y demostrar que estás vacunado con tus dosis, ¿no? No es que te vayas a curar, pero te previene y te fortalece el sistema. Es algo que para entrar a los restaurantes o lugares públicos es importante. Ahora, la que me parece menos importante para mí fue el tema el escáner de temperatura, porque eso varía mucho, ¿no? En la parte de tu cuerpo. Y es como que algunos en la frente, otros en la muñeca, y ahí, sin querer queriendo, cambia la temperatura y no es exactamente preciso. Así que uno nunca se sabe, ¿no? Uno puede haber ido, o sea, después de ejercicio, o puede haber tenido fiebre y no te vas a dar cuenta porque tira cifras diferentes. sí, eso sí, a varios les ha pasado porque también está en el sol y ya se les llega a cambiar la temperatura y se confunde. Este, en respecto a lo que estás diciendo de la constancia de las vacunas, hay gente que no está de acuerdo porque consideran de que es como para controlarnos o es porque nos quieren matar. Hay muchas teorías en sí de las vacunas. Hay gente en sí que no se quiere vacunar porque tiene varios tipos de razones. Tú estás de acuerdo con las dosis. Sí me has dicho que estás de acuerdo porque nos fortalece, ¿verdad? Pero ¿qué le dirías a aquellas personas que dicen lo contrario? Eh, ya decía que se ponga a investigar un poquito, porque